Hola, bendiciones, qué gusto poder saludar a toda la familia de CONIC, área sur y sobre todo a esta convocatoria de hombres, de varones que estamos teniendo un tiempo sin duda maravilloso donde estamos hablando acerca del poder de la identidad. Y bueno, hoy me complace estar con ustedes y quiero agradecer a la mesa directiva, al pastor Omar, al pastor Jesús de la Rosa y a cada uno de los pastores y líderes que conforman este gran equipo y a cada uno de ustedes por estar allí, por tomar un tiempo para prestar sus oídos y su corazón a atender el consejo de Dios a través de su palabra. Hoy queremos hablar de hombría, hoy queremos hablar de lo que es ser un hombre, cuánta necesidad hay en este momento de hombres, ¿verdad? En el mundo. La familia, que es el diseño primordial que el Padre creó, la institución fundamental de toda sociedad y sobre todo el diseño que el Padre establece para bendecir la tierra, se ha visto atacada como nunca antes. Pero el fundamento de la familia o uno de estos fundamentos, que es el varón, que es el hombre, tiene que ser afirmado. Yo creo que si trabajamos en el fundamento, entonces la edificación va a ser fortalecida. Y eso es lo que estamos haciendo en este día. Así que les quiero invitar a introducirnos a este tema que he titulado Sin identidad no hay trascendencia. Voy a repetirlo, sin identidad no hay trascendencia. Si no tenemos una identidad clara, si no estamos definidos en nuestro rol, si no entendemos nuestra asignación, si no entendemos nuestro origen, si no entiendes para qué fuiste creado, y no entiendes la posición que Dios te ha dado de privilegio en medio de la familia, de la sociedad, de la iglesia, entonces no hay trascendencia. Pero creo que en este momento vamos a recuperar, vamos a redescubrir nuestro propósito y nuestra asignación en Dios. Quiero leer la escritura en el libro de Reyes, capítulo 2, verso 1 al 4. Ahí vamos a encontrar un pasaje muy particular en la vida de un gran hombre llamado David. Creo que todos los conocemos. Todos tenemos una referencia acerca de David y una de las cosas que más recuerdo, aparte de haber vencido a Goliat, es el hecho de que David fue un hombre conforme al corazón de Dios y un hombre que para mí pudo ser un puente generacional. Un hombre que no fue perfecto, un hombre que cometió muchos errores, pero que pudo establecer una conexión generacional. Porque sin duda alguna el hombre está diseñado para afectar generaciones. En un hombre como Abraham, por ejemplo, Dios colocó la simiente para bendecir toda la tierra y a través de esta simiente viniera nuestro Mesías, nuestro Salvador. Entonces, en tu vida, hombre, en mi vida está el poder de bendecir generaciones a través de lo que hoy decidamos. Por eso es importante entender que la identidad va a determinar la trascendencia que tengamos ahora mismo en nuestra vida y en el futuro de nuestras generaciones. Dice la Escritura, Primera de Reyes 2, del 1 al 4, cuando ya se acercaba el momento de morir, el rey David le dio el siguiente encargo a su hijo Salomón. Todos sabemos que el momento de la muerte es un momento bastante importante, sobre todo para los padres en Israel, para la cultura de los pueblos semíticos, era sumamente importante decir las últimas palabras a los hijos, porque son palabras que van a marcar el mañana de ellos, son encargos, como lo está diciendo este texto, es algo que quiero confiarle a la próxima generación y son cosas muy importantes. Él le dice lo siguiente en el verso 2, yo voy camino al lugar donde todos partirán algún día. Y le dijo, ten valor y sé hombre. Ten valor y sé hombre. Creo que este llamado debe hacer eco en nuestros corazones hoy en esta convocatoria. Tengamos valor de recuperar la hombría conforme al diseño de Dios. Él le dijo, cumple los requisitos del Señor tu Dios y sigue todas sus ordenanzas y sus caminos, sus decretos, sus mandatos y las leyes que están escritas en la ley de Moisés para que tengas éxito en todo lo que hagas. Aquí vemos algo muy importante también. Dios no está peleado con el éxito. Dios está interesado en que tú puedas tener éxito en todo lo que emprendas. Dice el Salmo que si encomendamos a Él nuestro camino, Él hará por nosotros y Él enderezará nuestras sendas. Dios está interesado en que tus generaciones puedan tener éxito y a través de eso la gente pueda ver que hay un Padre que recompensa a aquellos que le aman. El Señor le dice, si ustedes son fieles, si tus generaciones son fieles, le dice David a Salomón, entonces van a tener éxito. Luego dice, y donde quiera que vayas, yo estaré con ustedes. Verso 4, si lo haces, el Señor cumplirá la promesa que me hizo cuando me dijo, si tus descendientes viven como deben vivir y me siguen fielmente con todo el corazón y con todo el alma, siempre habrá uno de ellos en el trono de Israel. Aquí estamos viendo la manifestación de un Dios multigeneracional. Creo que en este tiempo necesitamos recuperar
a nivel de liderazgo también una visión multigeneracional. Necesitamos entender cómo cada generación es útil. Necesitamos la sabiduría de los ancianos, necesitamos la fuerza de los jóvenes, necesitamos la convergencia de ambos para poder avanzar y crear puentes de una generación a otra que comuniquen la verdad del evangelio del reino. Como les decía hace un momento, creo que en estos tiempos la familia, como ese diseño primordial que el Padre ha establecido para bendecir la tierra, lo hizo desde el principio, lo sigue haciendo hoy, lo hizo durante el primer siglo, en la primera iglesia, la familia, el oikos, en el griego el hogar, era un centro sumamente importante para multiplicar la palabra, para compartir las escrituras y para crecer. Sigue siendo el hogar y sigue siendo la familia ese diseño importante del reino de Dios para bendecir la tierra, pero sigue siendo también el diseño más atacado. Sin duda alguna, y es posible que hoy la familia está siendo atacada de una manera tan atroz que la intención de las tinieblas es desdibujar su propósito, desdibujar la identidad de la familia, pero también desdibujar y corromper la identidad de los hombres. Por eso tenemos que trabajar en el fundamento. Yo aplaudo esta iniciativa, yo aplaudo el hecho de que podamos estar hoy oyendo la palabra, porque si fortalecemos el fundamento y entendemos el rol que tenemos como varones, como hombres, estoy hablando al hombre, estoy hablando a aquel que ha sido establecido como una columna en su hogar, estoy hablando a aquel que ha sido establecido como un puente para sus hijos, como una protección para su casa de parte de Dios. Estoy hablándote a ti que me estás escuchando. Creo que si recuperamos y afirmamos nuestra identidad, entonces cosas pueden comenzar a suceder a favor nuestro, pero también a favor de nuestras sociedades. Lo primero que quiero tratar es resolver la crisis de identidad. Existe una crisis de identidad en los hombres. ¿Sabía usted que la mayoría de los hombres no saben cuál es su propósito? No saben realmente lo que significa ser hombre en la vida. No sabemos cuáles son nuestros roles. Hay mucha, tal vez, ignorancia de nuestro rol y nuestra asignación. En ocasiones pienso que esto se debe a la orfandad que hemos estado viviendo. Orfandad biológica, orfandad espiritual. Creo que el flagelo que ha golpeado a las naciones ha sido precisamente la orfandad. Y la orfandad genera falta de identidad. La orfandad genera falta de propósito. La orfandad genera un espíritu de no sentido de pertenencia, de no sentido de destino. Pero cuando venimos a Jesús, cuando venimos al reino de Dios, encontramos nuevamente el cauce para nuestras vidas. ¿Puedes responder a esas preguntas? ¿Quién eres como hombre? ¿Puedes responder a cuál es tu propósito como hombre? ¿Puedes responder a cuál es tu rol o cuáles son tus roles como hombre? En otras palabras, identidad. Porque recordemos, sin identidad no hay trascendencia. Muchas veces la identidad del hombre, del varón, se ve definida por la cultura, por ejemplo. La hombría en el Medio Oriente es muy diferente a la hombría en América Latina. Acá en México, la hombría tiene un diagrama de acuerdo al contexto cultural o a la cultura, a las costumbres. Está condicionada por eso. La hombría está condicionada por el entorno social en el que hemos crecido, los modelos que hemos visto. Eso ha condicionado a veces nuestro accionar. Y aunque hemos llegado a Cristo, tal vez, o posiblemente apenas vamos conociendo de sus caminos, no sabemos cómo trabajar esto, no sabemos cómo tratar con cosas que interiormente ya sabemos que no están en su lugar, pero el entorno social moldeó, estableció un sistema de creencias, un patrón de conducta que no está necesariamente apegado a la verdad del diseño del Padre por medio de la Escritura para nosotros. Lo segundo es que los valores y los sistemas de creencias se van transmitiendo de una generación a otra. El machismo, el control, el espíritu de dominio y no de protección sobre, por ejemplo, la mujer, no entendiendo que el hombre nace de Dios, pero interesantemente la mujer es sacada de la costilla de Adán. Es decir, somos creados a imagen y semejanza de Dios, y más adelante vamos a hablar un poco de esto, pero la mujer es sacada de nuestro costado, es decir, es puesta a nuestro lado para ser acompañante, para ser nuestra aliada más importante en la vida junto a nuestros hijos. Pero el modelo que hemos recibido, posiblemente cultural, socialmente, antropológicamente, ha delineado un concepto, una identidad que debe ser observada. Necesitamos, sin duda alguna, definir nuestra identidad como hombres en base al manual del diseñador. Si usted quiere conocer el diseño de la hombría y del concepto de ser hombre para nosotros,
De acuerdo al Padre tenemos que ir a Él, porque Él es el diseñador. No podemos ir al diseño, tenemos que ir al diseñador. El humanismo tiene un concepto de hombría. La antropología tiene un concepto de hombría. Las universidades y la moralidad del siglo XXI es flexible, es relativa y se adapta a cualquier cosa. Pero Dios tiene un criterio que define nuestra identidad. Nosotros servimos a un reino y debemos recordar eso. Y en la medida que vamos a la constitución de ese reino, que no es otra cosa que su palabra, que la Biblia, que la Escritura, la constitución del reino es esta palabra que yo tengo acá en la mano. En la medida que nos encontramos con esa palabra, comenzamos a redescubrir el propósito y el diseño de Dios para nosotros. Es necesario que comencemos a operar y a funcionar. Una de las cosas que debe generar esta conferencia y esta convocatoria es comenzarte a ayudar a funcionar en el diseño que Dios creó para ti. A ser operativo en el diseño que Dios creó para ti, no en el diseño cultural que heredaste, no en el diseño social o del entorno social en el que te criaste y que condicionó tu actuar el día de hoy, que te hace ser tal vez violento o pasivo, o te hace ser permisivo, o te hace ser sumamente sumiso. No sabes cómo tratar, sobre todo en este tiempo, el siglo XXI, donde las mujeres tienen una dinámica mucho más acelerada y muy diferente a otras épocas. Hoy en día, por ejemplo, un hombre para conquistar a una mujer no necesita mucho más. Iba a decir, necesita mucho más que dinero, que ofrecerle un buen apartamento, un buen piso, que ofrecerle un buen carro, porque cuando llegas a ellas te encuentras que muchas de ellas ya tienen carro, tienen un mejor empleo que el tuyo, tienen un mejor salario. Entonces, ¿de qué se trata la hombría realmente según Dios? Porque ahora nos encontramos con una sociedad que también ha maximizado el feminismo a un extremo, que ha desdibujado y distorsionado el diseño de Dios para ellas. Pero creo que si corregimos el fundamento, corregimos el diseño del hombre y su rol, entonces como ella deriva de nosotros, ella fue sacada de nuestra costilla, eso indefectiblemente va a afectar positivamente a nuestras hijas, a nuestros hijos, va a afectar a aquellas que nos rodean y vamos a poder ser un guía para nuestras esposas, para nuestras hermanas, para las mujeres, para aquellas damas que Dios ha levantado también en nuestras comunidades. Creo que al arreglar el fundamento vamos a determinar muchas cosas en el camino. Es necesario, repito, que comencemos a funcionar no conforme al diseño cultural, no conforme al diseño del entorno social, no conforme al diseño de sistemas de creencias que heredamos, sino conforme a la renovación de nuestra mente por la palabra. Trascender y preservar las próximas generaciones está íntimamente ligado a esto. Entonces, resolvamos la crisis de identidad. ¿Y cómo lo hacemos? Tenemos que ir al manual del diseñador. Número 2. Usted fue diseñado para manifestar la imagen de Dios en la tierra. Dios nos ha permitido compartir el privilegio de que como hombres, siendo los primeros seres creados, podamos manifestar su gloria sobre la tierra. ¿Y qué significa eso? Cuando dice en el libro, por ejemplo, de Génesis capítulo 1, verso 26, dice así: entonces Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Segundo, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Antes de darle la comisión de administrar, de gobernar, de sojuzgar, de poder administrar la tierra, ser un mayordomo fiel de la creación, el Padre comparte su naturaleza y su imagen. En el hebreo es la palabra que se usa allí es: el Padre comparte su carácter interno, es decir, las cualidades inherentes al Espíritu de Dios son impartidas al hombre. El hombre es creado de materia orgánica. Dice la Biblia que del barro fuimos creados, pero por el hálito del Eterno, por el aliento de vida, recibimos, dice, un espíritu viviente. Y ese espíritu viviente hizo que de alguna u otra forma se incorporara en nosotros partes de esa naturaleza divina que está en nosotros. Por eso hay eternidad en nuestros corazones. Entonces, esto tiene que ver con cualidades, por ejemplo, intelectuales, capacidades de razonamiento, creatividad, habilidades, responsabilidad. Cuando nosotros miramos todo esto, nos damos cuenta que no viene como consecuencia del azar o de la improvisación de la creación. La creación no ha sido improvisada, la creación ha sido diseñada. Y el diseño por excelencia dentro de la creación es el ser humano y entre ellos el hombre. Es decir, tú tienes un diseño perfectamente
calculado, perfectamente pensado por el Dios eterno. Y no solo eso, Él ha compartido su carácter. Cuando Él imparte su naturaleza y nos hace conforme a su imagen y semejanza, Él comparte su carácter. Y aquí vamos a entrar en detalle porque esto nos va a llevar a conectarnos, a entender entonces cuáles son nuestros roles. Si fuimos creados por Dios, si fuimos creados conforme a su semejanza, entonces eso nos va a ayudar a mirar el rol que tenemos en nuestra asignación personal, como padres, como hijos, como partes de la sociedad, como estudiantes, como buenos ciudadanos, porque el reino no está limitado por cuatro paredes. El reino, repito, es una realidad que está en desarrollo ahora mismo y está en manifestación progresiva hasta que Jesús mismo establezca en plenitud su reino. Pero ahora mismo se ha acercado. La oración de Jesús fue: Padre, venga a nosotros tu reino. La oración de Jesús fue que el reino se hiciera presente, y el reino tiene que ver entonces con una cultura, con principios, con valores, con una forma de vida que Dios ha diseñado para todos nosotros. ¿Cuáles son los roles más importantes en la vida de un hombre? Si el Dios eterno ha decidido compartir con nosotros su carácter y ha impreso en nuestro espíritu su naturaleza, parte de su naturaleza, es decir, responsabilidad, capacidad de asumir compromiso, capacidad de pensar. Por ejemplo, la mente de Adán era una mente brillante, era una mente administrativa. Adán tuvo la encomienda de poner nombre a todos los animales del campo. Adán tuvo la encomienda de sojuzgar la tierra, de dominar. La palabra dominar allí no es la palabra oprimir, que es la palabra que usualmente se conecta al término gobernar. Los gobernantes de las naciones, dijo Jesús en un momento determinado, ustedes saben que ellos se enseñorean de las naciones, pero entre vosotros no será así, sino que ustedes serán los servidores. ¿Por qué? Porque gobierno en el reino tiene que ver con servicio. El hombre es puesto en el Edén. El primer lugar donde el hombre es puesto es un lugar de presencia, donde la presencia de Dios se hace manifiesta, donde la presencia de Dios se acerca íntimamente al hombre y donde Él comparte con el hombre de una manera estrecha y le confía la mayordomía de la creación. Luego de todo esto, luego de que el Padre comparte su imagen y semejanza, entonces Él da señorío. Es decir, no podemos administrar y gobernar conforme al diseño del Padre si no tenemos primero presencia. Y tener presencia divina implica tener intimidad con el Padre. Por eso lo que Dios quiere hacer hoy, creo que es muy importante mencionar esto, es reconectarnos a la fuente de nuestro origen. No podemos tener trascendencia si no hay identidad, pero no podemos nunca tener identidad si no somos reconectados a nuestro origen, porque no sabemos de dónde venimos ni a dónde vamos, a menos que nos reconectemos a la fuente. Por eso, una vez que llegamos a Jesús, Jesús se presenta como un camino que nos lleva al Padre, y el Padre es la fuente. Y aquí quiero entrar. La primera y más importante responsabilidad y el rol más relevante que tú y yo debemos tener como hombres es la paternidad. Nosotros fuimos diseñados para ser padres. Y el padre tiene una característica. El hombre como padre tiene una característica que tal vez podemos decir es matriz. Es un dador. El padre es un generador, es una fuente. Hay una palabra en el hebreo que se usa para referirse a Dios y que, en mi opinión muy particular, en esta palabra convergen todos los atributos que se hacen manifiestos en los nombres que conocemos de Dios. Sabemos que Él es Yahweh Rafa, o Yahweh Shabaoth, o sabemos que Él es nuestro Salvador, Él es nuestra paz, Él es El Shaddai, el Dios que provee. Pero todo esto se conecta: el que provee, el que sana, el que restaura. Es una acción que evoca el carácter de un Dios que asumió la paternidad de lo que Él creó. Por eso, si hay un título, entre comillas y subrayado, quiero decir esto, que pueda definir a Dios o pueda tal vez brindarnos una imagen mucho más amplia de quién es Dios, es el hecho de que Él es Padre. Él se manifiesta como el Padre de la creación. Y esta palabra en el hebreo es interesante porque es la palabra Abba. Y la palabra Abba significa fuente, significa el que sostiene, significa el que alimenta, significa el que cuida. El Salmo 78, versos 5 y 6 dice así: Él estableció testimonio en Jacob
y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán y los que se levantarán aún después de sus hijos. Un Dios multigeneracional que está interesado en que el corazón de Él se pueda manifestar, se pueda proyectar, se pueda hacer presente por medio de la hombría, por medio de nosotros, por medio del varón que Él ha diseñado, que nosotros podamos manifestar su corazón a nuestras generaciones. Quiero hablarte de lo que considero son las características fundamentales de un padre y lo podemos ver de hecho en el Edén. Lo inmediato que hace Adán luego de recibir la semejanza, la creación de Dios, ser improntado en su espíritu conforme al diseño del Padre, lo primero que hace es que él trabaja. Dios le da trabajo a Adán. Número uno, el trabajo no es una maldición. El trabajo es una asignación administrativa del Padre para nosotros cuidar, sostener y proveer. Fuimos diseñados, varones, para sostener, para cuidar y para proveer. En todos los sentidos. No solamente estoy hablando en el aspecto material. Porque paternidad no es solamente llegar con la bolsa o con la compra, ¿verdad?, de la comida que necesitamos para la despensa y dejarla sobre la mesa. Paternidad es mucho más que eso. Cualquier persona puede poner alimentos sobre la mesa, pero no cualquiera puede ser un padre. La paternidad es mucho más que eso, pero involucra el esfuerzo de trabajar arduamente para poder brindar sostén y brindar una plataforma a nuestras generaciones y a nuestras familias. Número dos, un padre cultiva. La palabra cultivar significa brindar seguridad, alimentar y también tiene que ver con alimentar afectivamente. La paternidad tiene dos vertientes en este sentido. Hacia tus generaciones. Ellos necesitan saber que papá está allí no solamente para proveer el arroz, los frijoles y las tortillas, sino que papá está allí para brindar seguridad y enseñarles cómo pueden caminar en el destino que tienen delante de ellos. Porque hay un legado, hay una transferencia de principios y de propósitos. Cuidar, porque por otro lado el hombre es la cobertura y es el manto que arropa a la mujer. Tu esposa te necesita como el hombre que protege. Tu esposa tiene que sentir seguridad cuando está contigo. La Biblia dice en Efesios 5:25, fíjese lo que dice: esposos, amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Siempre he pensado en este verso y he dicho, wow, la medida del amor que se me exige para mi esposa es la misma medida que Cristo tuvo por su iglesia. Y si usted lee todo el contexto de Efesios 5:25 en adelante, usted encontrará que dice que Él la santifica, es decir, Él la purifica, Él la aparta. Y es importantísimo que entendamos que en esa medida nosotros debemos amar a nuestras esposas. La gloria, dice, del varón es la mujer. ¿En qué sentido? Es la diadema que está sobre tu cabeza. Por eso cuando yo quiero identificar o conocer cómo es realmente un hombre, yo hablo con su esposa. No hablo solamente con él. Yo me permito conocer a sus hijos, yo me permito conocer a su esposa, porque realmente ella es una proyección. Recuerde, ella salió de nuestra costilla y ella es una proyección del ejercicio que estamos teniendo, es decir, de nuestra función como hombres, de nuestra acción como hombres. Es importante de que tu esposa pueda presentarse como un reflejo de pureza, de integridad y de amor. Eso es muy importante. La tercera cosa es que un padre no solamente trabaja, no solamente cultiva, cuida, suministra alimentos también emocionales, afectivos, sino que un padre instruye. Óyeme bien, la educación no puede seguir siendo relegada al sistema. No podemos seguir dejando la educación estoy hablando de educación de valores, de principios, estoy hablando de principios que van a regir nuestra vida. El conocimiento se adquiere en las aulas de clase y eso está muy bien, pero la educación es una función del hogar. Por eso dice la escritura en Proverbios 22:6, fíjese cómo en el pueblo de Israel, ¿verdad? En esa cultura el Padre plasma su diseño. Dios usa a Israel como un arquetipo para él plasmar su diseño, y entre esos consejos, ¿verdad?, de un padre para un pueblo, para sus hijos, él dice lo siguiente en Proverbios 22:6, versión Dios habla hoy. Un padre dice, instruye, dice, dale buena educación, instrucción. La palabra ahí es pedagogía, en el griego es pedagogos, instruye, como un buen
pedagogo o consejero al niño de hoy y el viejo de mañana jamás lo abandonará. Usted conoce bien el verso porque regularmente la Reina Valera dice, instruye al niño en sus caminos y aun cuando fuere viejo no lo abandonará. ¿Qué significa instruir? Quiero detenerme un poco acá, porque como padres estamos llamados a ser instructores, a ser maestros de nuestras generaciones, a poder modelar no solo conocimiento, si lo podemos hacer sería excepcional. Usted tiene que ser un autodidacta en su vida. Usted puede leer, usted puede crecer personalmente, usted puede... No hay límites para seguirse expandiendo y ser un modelo y un referente que tus hijos también quieran seguir, porque ellos ven a Dios a través de tu vida. Pero estamos hablando también en este momento de literalmente la transferencia de principios y de valores. La impartición de una cultura y no de un concepto. Por eso el reino de Dios tiene una cultura. Entonces la Escritura dice, instruye al niño de hoy y el anciano de mañana no abandonará sus caminos. Pero ¿cómo podemos educar? La educación implica para mí establecer un yugo de amor con tus generaciones. Así como hay un yugo de amor con tu esposa, hay un yugo de amor con tus generaciones. ¿Qué es un yugo? Sabemos que los bueyes, cuando araban la tierra, entre dos bueyes se establecía un yugo. Sobre sus cabezas, sobre sus cuellos se ponía, ¿verdad? Ellos se unían y se establecía un yugo para poder llevar la carga. Jesucristo dijo, mi yugo es fácil de llevar, denme su yugo. El yugo nos habla de unidad para poder compensar la carga de la vida. No permitas que el Estado, el sistema, no permitas que la tendencia de global, ¿verdad?, que ahora está mismo culturalmente muy fuerte en el sistema, te haga un consumidor de esa cultura opuesta al diseño del Padre. Establece un yugo de acompañamiento con tus generaciones. Ayúdales a compensar la carga que ellos puedan tener. Siempre he dicho esto, está bien, tú puedes tener amistad con tus hijos, pero recuerda, no eres su amigo, eres su padre. Y eso es algo muy superior. Eres su padre, eres aquel en quien él puede confiar. O debes convertirte en aquel en quien él puede confiar. Debes ser en la persona que él espera que sea una fuente de respuestas. Incluso para tu esposa. Cuando tu esposa te pregunta o mi esposa me pregunta, amor, ¿qué piensas de esto? Y yo le respondo con otra pregunta. Eso, no hay nada que defraude más a una mujer que eso. ¿Sabes por qué? Porque ellos esperan dirección. La instrucción tiene que ver con traer dirección. Un hombre es un instructor, es uno que levanta sus generaciones porque él traza un camino. Él puede trazar una ruta por la que sus generaciones van a caminar. Yo creo que si comenzamos a operar de acuerdo al diseño de Dios, comenzamos a acercarnos al manual del diseñador, comenzaremos a descubrir muchos principios que tienen que ver con la manera en que nosotros debemos conducirnos en la vida. Y el día que nos toque despedirnos de esta vida temporal, podemos estar seguros que nuestras generaciones seguirán sirviendo a Dios. No esperes que tus hijos sean perfectos para que ellos puedan caminar contigo en la vida. Camina con ellos aún en medio de las imperfecciones. La paternidad es importante. La paternidad implica entonces un yugo de amor. Lo cuarto es un padre se reproduce. No solamente reproduce su simiente, eso es importante, tener hijos. Creo que el logro más significativo que quiere un hombre tener es poder engendrar un hijo. Recuerdo cuando tuve a mi hija Dana, después a Benjamín, mi hija se llama Dana Valentina, mi hijo Benjamín David. Cuando tuve la experiencia de ser papá por primera vez, fue una experiencia que cambió mi visión de la vida completamente. ¿Por qué? Porque sentí que tenía ahora un propósito mayor de vida. Y es así, porque, repito, el rol más importante y más trascendente en tu vida es paternidad. Y la paternidad te va a permitir también imprimir a la próxima generación, imprimir a través de la reproducción no solo de la simiente, sino de la cultura, de los valores, de los principios, imprimir la identidad en tus hijos. David le dijo a Salomón, sé hombre, pórtate valientemente. No lo dejó al garete, no lo dejó a la suerte de la vida. Él dejó un camino allanado y preparado. Un padre deja un legado, eso es importante también. No solamente se reproduce, no solamente instruye o educa. El padre deja un legado. El hombre bueno, dice la Escritura en Proverbios 13:22, deja herencia a los hijos de sus hijos, pero la riqueza del pecador está reservada para el justo. El hombre bueno deja herencia y legado. Son dos palabras afines, pero son diferentes. Hay gente que deja herencias, pero con la herencia dejó grandes dolores de cabeza
y grandes dolores del alma porque no dejó un legado. Usted tiene que trabajar en la herencia y en el legado. La herencia tiene que ver con aquello que tú puedes dejar para la próxima generación. Dejar una plataforma servida aún en lo económico, aún en lo empresarial, aún en el diseño de propósito de vida que tienes en lo ministerial. Pero el legado tiene que ver con los principios y los valores que van a regir el corazón de las próximas generaciones. Tenemos que ser hombres de legado. Tenemos que ser hombres con la capacidad de imprimir un legado en nuestros hijos, que ellos amen al Dios de sus padres. El Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Un Dios multigeneracional. Escuche bien lo que quiero decirle en este punto. Sus hijos no esperan en casa al pastor. Sea que tú seas un pastor, o un empresario, o un líder de alabanza, o un líder en cualquier área, o un político. Tus hijos no esperan en casa a un político. Ellos no quieren hablar en este momento con el pastor. Ellos no quieren esperar en casa al empresario. ¿Sabe a quién esperan? Al padre. Tu esposa no está esperando al pastor. Tu esposa no está esperando al gran hombre de negocios. Tu esposa está esperando a su amante. Está esperando a aquel que ama, aquel con que se desposó, aquel que ha sido el amor de su vida. Su esposa está esperando a aquel que trae dirección, aquel que brinda seguridad. Está esperando a aquel que puede brindar tranquilidad aún en medio de las tormentas más terribles de la vida. Hace un tiempo supe de una anécdota real de una esposa de pastor que llegó a la oficina de su esposo, que era el pastor, y tocó la puerta, se presentó con su secretaria y le dijo: quiero una cita con el pastor. Y la secretaria dijo: pastora, pero usted puede hablar con su esposo cuando quiera. Y ella dijo: no me ha entendido, quiero una cita con el pastor. Bueno, la hicieron pasar al despacho, a la oficina. Cuando su esposa la recibió, le dijo: amor, ¿qué pasa? O sea, ¿qué quieres hablar conmigo? Y le dice: pastor, quiero comentarle algo. ¿Puede atenderme? Y él se quedó consternado y le dice: bueno, si quieres jugar esto de esta manera, dímelo, ¿qué es lo que quieres? Y él le dijo: tengo grandes problemas con mi esposo. Eso a mí me impactó, porque muchas veces, sin darnos cuenta, hemos antepuesto el ministerio, los negocios, el trabajo, los éxitos personales, los amigos, a la asignación más importante que tenemos en nuestra vida. ¿Sabes cuál es? La dirección de nuestros hogares, nuestras familias. Muchos hijos, muchos matrimonios se han destruido no fuera de los muros de la iglesia, sino dentro de ellas, al no haber una conducción correcta, al no haber un sentido de diseño adecuado. El activismo ministerial, las agendas cargadas de grandes proyectos, de responsabilidades y sueños grandes, pero descuidamos el sueño más importante y más noble que debemos tener. Necesitamos volver a la asignación más importante. ¿Cuál es? Nuestros hogares. Levantar una generación para Dios. Cuando no operamos en la paternidad, cuando no asumimos el rol más significativo que tenemos como hombres, podemos crear lo que yo he denominado una brecha generacional. Hoy en día he compartido con muchos líderes en diferentes lugares sobre la importancia de comenzar a tratar esto. No podemos dejar brechas generacionales. Cuando nosotros leemos Jueces capítulo 2 verso 10 y leemos lo que dice acerca de Josué, no puedo dejar de ser estremecido internamente. Porque cuando yo recuerdo a Josué, recuerdo aquellas palabras de aquel hombre que dijo: yo y mi casa serviremos al Señor. Son palabras que hacen eco en tu espíritu. Pero cuando me acerco a Jueces capítulo 2 verso 10 y dice: murieron también todos los israelitas de la época de Josué. Esto involucra a sus hijos. Y así los que nacieron después no sabían nada del Señor ni de sus hechos a favor de Israel. Surge una gran pregunta: ¿qué pasó con sus hijos? ¿Qué pasó con la generación después de él? No quiero yo ser quien culpe a Josué o ponga en duda su liderazgo y el talante de conquistador que lo ha definido en la Escritura y la virtud que tiene en la historia bíblica. Pero sin duda alguna me permito preguntarme: ¿qué pasó con aquella generación que después de él y los hijos después de ellos no conocieron al Dios de Josué? Algunos dicen que esta generación es conocida como la generación del silencio, porque es una generación que no nació en Egipto, que no vivió directamente con creces el proceso del desierto, que creció en la tierra prometida, disfrutó de lo mejor de la tierra, pero no disfrutó de la fuente y del dador de aquella tierra, del Dios eterno.
nuestra asignación más importante es que nuestras generaciones conozcan a Dios. Esa es la asignación más importante. No podemos dejar brechas generacionales. En este tiempo creo que es importante que hombres se levanten y puedan pararse en la brecha por sus generaciones. Y sus generaciones involucran sus hijos y los hijos de sus hijos. Usted dirá, pastor, pero yo no recibí un modelo adecuado. Yo no recibí, pastor, un ejemplo adecuado. Bueno, puedes sentarte hoy y excusarte con que culturalmente es lo que has mirado, socialmente es lo que observaste en tu casa, o puedes decirme ni siquiera hogar tuve, pero hoy puedes cambiar el destino de tus próximas generaciones. La Biblia habla de un rey de muy corta edad, Josías, 8 años y comenzó a gobernar. Interesantemente, el padre biológico de Josías era Amón, y era un hombre que fue descrito por la escritura como un hombre idólatra, que levantó los altares a Acera y que corrompió al pueblo. Pero interesantemente, cuando usted lee la vida de Josías en los libros de los reyes, usted encuentra que Josías no siguió los pasos de Amón, sino que siguió los pasos de su padre David, un hombre que pudo legar a las próximas generaciones el temor a Dios. Eso es importante. Josías logró reconectarse a un hombre que modeló el corazón de Dios para él. Dice la Biblia que desde la restauración y la apertura del templo hasta una reforma social hubo en los días de Josías. Creo que necesitamos también levantarnos como restauradores generacionales. Este es el momento de que como hombres nuestras casas se sientan seguras. Quiero decirte algo, no para desanimarte, sino para que estés bien afirmado y posicionado. Los tiempos no van a mejorar. Es posible que los tiempos empeoren, pero el fundamento sobre el que estamos edificados es el reino de Dios y el reino es inconmovible. Y en ese fundamento Él ha diseñado familia y en la piedra sobre la que ha diseñado familia es paternidad, es sombría. Y por último, con lo que quieras cerrar este tiempo antes de orar por ti es hablarte acerca del poder de un altar. Un padre, un hombre en el rol más importante que debe asumir que es paternidad, no solamente se para en la brecha por sus generaciones, sino que edifica un altar. Cuando usted mira la historia bíblica de principio a fin, usted se va a dar cuenta que incluso la reconciliación de los cielos y la tierra se dio en el madero. En aquella cruz se levantó el altar más extraordinario que pueda haber existido. El Hijo de Dios fue ofrecido para traer reconciliación. Y el Padre dice que abrió y rascó el velo y ahora tenemos acceso por la gracia, por medio de Jesús, a nuestro Padre. Ahora tenemos en nuestro poder, dice la Biblia, el poder y la autoridad, la capacidad de llamarle Padre. Porque todo el que recibe al Hijo tiene el poder y la potestad de ser llamado Hijo de Dios y de por el Espíritu y por la adopción llamar al Dios eterno Padre. ¿Se da cuenta que todo descansa en la paternidad? ¿Pero dónde ocurrió? En un altar. Desde los primeros días, Abraham edificó un altar. Jacob, muchos de los reyes que siguieron el camino del Dios eterno, edificaron un altar. El altar tiene una connotación sumamente relevante en las generaciones. La palabra más antigua que se conecta al altar es literalmente una mesa. Era una mesa servida. Yo quiero que tú en esta hora puedas decirle, Señor, quiero levantarme como un hombre que opera de acuerdo a tu diseño, que trabaja de acuerdo a tu propósito, que regresa a tu palabra, porque cuando hablamos de diseño estamos hablando literalmente de su palabra, que regresa a tu palabra para poder funcionar de acuerdo a tu palabra, pero quiero edificar una generación para ti. En un altar nuestras generaciones son selladas, son consolidadas para Dios. Alguien me preguntó hace algún tiempo, pastor, y frente a todo esto que estamos viviendo, esta embestida tan atroz en contra de la familia, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos preservar la pureza de la familia? Yo le dije, no hay mejor forma de hacerlo que edificando una familia que modele la vida de Dios. Pero para eso se necesita que los hombres asumamos responsabilidad, que los hombres asumamos el liderazgo de nuestras casas, asumamos el liderazgo de nuestras familias.
Somos nosotros los que tenemos que traer las piedras. Somos nosotros los que tenemos que traer la leña. Somos nosotros los que tenemos que estimular a nuestras mujeres a que puedan encender el fuego. Somos nosotros los que debemos custodiar el fuego del altar. Y estoy hablando tipológicamente. Tú tienes que tomar la iniciativa. Nadie lo va a hacer por ti. Hoy Dios ha diseñado este espacio, ha creado este espacio para bendecir tu vida, para bendecir tu casa, pero para bendecir también tu ciudad. Yo creo, pastores, líderes, amigos que nos visitan, que Dios está levantando iglesias con una visión multigeneracional para bendecir naciones. Creo que aunque haya oscuridad, en medio de la oscuridad, nosotros veremos la luz del Evangelio y la luz del reino de Dios manifestándose en nuestras generaciones, hasta la tercera y cuarta generación. Quiero orar por ti antes de terminar. Padre, te doy gracias por cada persona que hoy se ha dispuesto a escuchar tu voz. Gracias porque hoy estás levantando hombres conforme a tu diseño. Hoy estás levantando hombres, Señor, que pueden manifestar tu corazón, que traen provisión, que trabajan, que cultivan, que cuidan, Señor, que protegen, que brindan seguridad. Pero también estás levantando hombres, Señor, que se paren en la brecha generacional y edifican un altar como testimonio para sus generaciones. Yo creo, Señor, y me uno a tu palabra para proclamar, Señor, en cada una de la vida de aquellos que nos escuchan, Señor, que hoy es redescubierto, Señor, el diseño de Dios para nosotros como varones, Señor. Declaro, Señor, que no habrá más ausentismo de la figura del hombre en el hogar. No lo habrá, Señor. No habrá ausentismo de la figura del hombre en la comunidad de fe, en la iglesia. No habrá ausentismo de nuestra responsabilidad, sino que nos levantamos, Señor, a asumir el sacerdocio por nuestras generaciones. En el nombre de Jesús lo creemos. Si usted está aquí también en esta tarde, mañana o noche, usted lo está viendo en diferido o lo está viendo en vivo, es momento de que usted le diga: Jesús, quiero comenzar por obtener lo primero que aquel hombre llamado Adán recibió, tu presencia. Yo, a través del Hijo de Dios, quiero obtener nuevamente la presencia del Padre. Quiero recuperar la cercanía con el Padre y quiero conocer de Él directamente cómo poder ser un hombre de valor en este tiempo. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias por estar aquí con nosotros. Ha sido un privilegio y yo espero que esta palabra sea realmente de mucha edificación para usted y para la gente que nos pueda ver ahora o en diferido. Recuerda, si no hay identidad, no hay trascendencia. Y si volvemos a la fuente, nos reconectamos a la fuente, como lo has hecho en este momento con una oración tal vez sencilla, yo creo que podemos recuperar nuestra trascendencia hasta la tercera y cuarta generación. Tal es la generación de los que te buscan. Su descendencia, dice el Salmo, será poderosa en la tierra. Te bendigo mucho y es el tiempo de vivir la hombría de acuerdo al diseño de Dios.